Superman y Batman, algo que estos héroes tienen en común, bueno, dentro de las muchas cosas que tienen en común, es que tienen una larguísima lista de villanos, eso es por todo conocidos. Ya saben, a pesar de sus esfuerzos, el mal sigue libre por el mundo o por Ciudad Gótica, lo cual no deja muy bien parados a los héroes que parecen que causan a los villanos en vez de frenarlos, pero ese es otro tema. Ahora vamos a hablar de la tercera en la Trinidad, la Mujer Maravilla. Y algo curioso es que parece que Diana no tiene una lista tan larga de villanos. Bueno, de hecho sí tiene una lista de villanos, pero sí evidentemente no es tan larga. Y esto me lleva a varias preguntas, ya que aparentemente no faltaría tanto, eso entre comillas, para un relevo de Gal Gadot en una película de la Mujer Maravilla. Me pongo a pensar, ¿quién debería ser el primero en enfrentarla, descartando que Ares, la doctora Poison, Maxwell Lord y Cheetah estarían descartados o cuando menos no los voy a considerar? Bueno, antes de dar mis propuestas, no olvides dejar un comentario genérico para el algoritmo, esperar hasta el final para ganarte un corazoncito y ahora sí, comencemos. Y empecemos con una que puede ser algo polémica, Donna Troy. Algunos dirán, ¿cómo chingados estás poniendo a Donna en un puesto de villanos de maravilla? Bueno, porque aunque sea por un pequeño periodo de tiempo, sí lo fue. Eso lo pudimos ver casi al final de los Nuevos 52, donde al fin pudimos ver el reingreso de Donna a este canon. Bueno, había aparecido en Titans, pero el estado de Donna ahí era un desastre. El caso del asunto es que en esa parte Donna sí fue reinventada hasta cierto punto como una villana. El caso del asunto es que en ese momento había todo un caos en la isla Paraíso. Habían acabado más de 30 y tantos números de las aventuras de Maravilla enfrentándose a los dioses en la época de Azarelo, y la isla Paraíso no podría estar más patas para arriba ni aunque quisiera. Es ahí que una de las facciones, una que estaba fuertemente enemistada con los ideales de Maravilla y que se sentían traicionadas porque Diana había llevado a vivir a los hijos de las Amazonas. No, esos pendejos no. Los verdaderos hijos de las Amazonas, los que vivían con Hefesto hasta la isla, bueno, decidieron dar algo que era básicamente un golpe de estado. ¿Cómo fue esto? Bastante simple. Básicamente ellas asesinaron a sus hermanos a sangre fría y a partir de ahí empezó todo un argumento de enemistad y más entre Maravilla y Donna Troy. Así que yo digo, ¿por qué no pueden recrear esto? Sería una forma interesante y muy fuera de lo común. Admito que quizás no a todos les gustaría, pero vamos, Gunn ya demostró que quiere romper muchas expectativas, así que ¿por qué no mostrar primeramente a Donna como una especie de Red Hood para Maravilla? Con eso harían de paso muy felices a los fans que siempre hemos querido ver a Donna. Bueno, ya la vimos en Titans y salió bastante bien esa trama, pero me refiero desde luego a una película, así que dar una vuelta de tuerca, ¿por qué no hacemos eso? Es una buena idea y le doy el quinto puesto de la lista.
Ay, Nerón. Este es un personaje que siento que si las cosas salen bien en algún DCU, vamos a ver cómo el villano final de una trilogía, o espero incluso, ¿por qué no?, el villano de alguna fase completa. Nerón, como su nombre lo indica, es un demonio, y aunque dejó de ser utilizado y quedó mucho más olvidado que tu propósito de año nuevo de ir al gimnasio, apenas es febrero y te apuesto que ya no fuiste, bueno, lo importante es que Nerón en su momento fue el centro, el villano, la cúspide de un evento importante como llegó a ser Inframundo Desatado, uno que involucró a muchos villanos pidiendo deseos, y de hecho, sí, ahora que lo pienso, podría hacerse una película o una trilogía de eso, de los villanos empoderadísimos gracias a Nerón y a Maravilla siendo la heroína. Ese argumento de Inframundo Desatado es más que excelente en más de un sentido, y creo que sería una buena manera de enfrentar a Maravilla a algo que realmente la superaría sin tener que recurrir a un mediocre nerfeo. Así que ahí lo tienen, a Nerón. Incluso recuerden, Nerón fue el que mató a la Mujer Maravilla. Pero bueno, esa historia quedó olvidada, así que otro punto a favor para el personaje y cuarto puesto de la lista. El Doctor Psycho. Este de hecho es uno de los enemigos más antiguos de Maravilla, y de hecho fue creado por el propio Profesor Marston. Las interpretaciones del villano son muchísimas, pero lo importante sería más o menos esto. El Doctor Psycho es un villano místico, sin embargo, en mucho es alguien que solamente se enriquece de los idiotas. Y no es broma, esa era la caracterización que el profesor Marston quería darle, a alguien que se aprovecha de su labia y de la necesidad de otros para ganar poder. Básicamente era una crítica a esos líderes de secta carismáticos que únicamente engañan a los idiotas. Y otra cosa es que el personaje era una caracterización de la misoginia. Incluso el profesor Marston lo dijo, que se basó en su caracterización en un maestro bastante antifeminista que tuvo en la universidad, que creía que las mujeres no debían salir de cierto estándar y cumplir ciertas funciones, y el profesor es eso, un misógino que desprecia a las mujeres y que está enriqueciéndose a costa de personas débiles de mente. En estas épocas creo que hasta hablar del tema está de más. El Doctor Psycho es perfecto para una película. ¿Por qué? Porque se ajustaría perfecto a lo que por desgracia el cine ha querido hacer, y es dar cátedra de inclusión. Sin embargo, aquí tendrían muy difícil cagarla, ya que básicamente el trabajo está hecho. Es una buena representación de los valores feministas que tenía el profesor Marston y que se ajustan bastante bien a la época. Además, sería un cambio interesante, ya que cualquiera pensaría que, bueno, un villano en una película de la Mujer Maravilla tendría que ser alguien ultra poderoso que pudiera darle pelea físicamente, y poner a alguien que fuera todo lo contrario, bueno, es un excelente giro de tuerca, y ahí lo tienen, tercer puesto de la lista. Eso me dolió, hija de... Y era evidente que tenía que ponerlo. Después de todo, propiamente, ella es la archienemiga de la Mujer Maravilla, Circe. Bueno, prácticamente ya nos la anunciaron. De hecho, ella fue el primer villano, por así decirlo, en hacer su debut dentro del Pistolaverso, pues era la
entre comillas, intento de villana de Creatures Commando. Puntos a favor, es un villano clásico y creo que todos llevamos mucho esperándola. Creo que la mayoría tenía la expectativa de haberla visto enfrentada a la Maravilla de Gal Gadot. Otra cosa importante es que sus poderes mágicos, lo que ella podría hacer, el alcance de sus expectativas es bastante alto. Reunir todo un ejército de monstruos del Olimpo que pudieran enfrentarse a Maravilla, quizás aquí podríamos ver algo bueno como lo que nos querían mostrar en Shazam 2 con el ejército de monstruos olímpicos vagando y destruyendo por el mundo, pero mejor hecho. Porque no, es algo que está completamente dentro de lo que Circe puede hacer como villana, y claro está, es ultra poderosa. Voy a decir algo, odié cómo la representaron en Creatures Commando, y algunos me dirán, después de su humillación el personaje no se recupera. Y de hecho, bueno, eso en mucho es verdad, pero creo que después de semejante basura de interpretación, traer una Circe digna que recupere su poder y que sea una amenaza que evidentemente los canchanchanes de tercera no puedan parar es incluso obligatorio. Y bueno, segundo puesto de la lista. Dije que Maravilla no tiene tantos villanos y repito, eso no es cierto. Lo que pasó es que la mayoría de villanos muy antiguos fueron desechados con el paso de los años y se fueron reinventando, sobre todo a partir de la época post-crisis. Y desde entonces y sobre todo de los nuevos 52, aunque honestamente empezó desde los 80, los villanos de Maravilla tienen un denominador común: el Monte Olimpo, tan sencillo como eso. Diana al fin y al cabo es una representación de una heroína moderna, ya saben, la nueva hija favorita del señor Zeus. Sí, básicamente eso. Así que enfrentar a Diana contra los monstruos, semidioses y demás, como lo hicieron sus hermanos hace miles de años, es algo más que esperable. Y uno de los puntos más pero más altos se dio sin lugar a dudas en la etapa de Brian Azzarello. Eso creo que nadie puede discutirlo. Así que ¿por qué no adaptar eso? A lo que me refiero es que si bien toda esa historia de Azzarello era bastante larga y tenía muchas dimensiones, lo importante de verdad es que bueno, la villana principal durante muchos momentos, la que estaba tratando de tener una vendetta contra Maravilla, era la esposa de Zeus. Sí, de nuevo, más o menos eso de ahí. Así que ¿por qué no simplemente adaptar algo que es relativamente fácil y por todos conocidos, como la reina del Olimpo yendo a desquitar las infidelidades y el odio hacia su esposo en contra de una de sus hijas y sobre todo de la nueva favorita? Ver toda la intriga, todo el plan que podría desencadenar era para que Maravilla sufriera únicamente por el hecho de nacer. ¿Cómo afectaría eso a las demás amazonas que de hecho son adoradoras de Hera? ¿Alejarían a Diana? ¿La apoyarían? ¿Cuál sería el papel de los otros dioses? ¿Podrían intervenir en todo esto como pasó con Apolo y demás? Es una larga serie de preguntas y bueno, ahí lo tienen. Una vieja confiable, dejemos que Hera se encargue de la villanía.
Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés, Alaina, Gabriel Oscar, Gonzalo Paredes, Samuel, al doctor Richip, a Baracón 80, a Claudio Benjamín Adaros, a Luis Guillermo López, Rómulo Pinzón, Scarlett Bonfenrel, a Alex Zúñiga y sobre todo a René Saúl Palacios, quien acaba de unirse en rango de linterna verde. Bienvenido al equipo, porque con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto, chicos, díganme qué villanos quieren ver en una futura película. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan maravilla, y cuando lo vea le daré un corazoncito. Ahora sí, nos vemos en la próxima.